el tema que es armonización contable. Este tema de armonización contable vamos a tocar los siguientes puntos: lo que es la contabilidad como sistema de información, la globalización, la armonización contable, los cambios en el mundo, la educación en la profesión contable, implicados en el aprendizaje contable y por último, la adopción y adaptación de estos estándares internacionales. Vamos a ver un poco sobre la reseña histórica que contiene las normas de contabilidad. Entre estas está la IAC, que esta es el Comité Internacional de Normas de Contabilidad. Asimismo, podemos ver que se creó el organismo profesional en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, el Reino Unido, Inglaterra y Estados Unidos. También, dentro de su historia, podemos recalcar que la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, es decir, la IASB, se constituyó en el año 2001. Ingresó la IASB y salió la IAC, que es una derogatoria anterior. Asimismo, también podemos ver aquí lo que les iba diciendo, que la IASB fue reemplazada por la IAC. También podemos ver un poco de reseña histórica que se dio acá en el Perú. Entre ellos, en el 1986, en el 10º Congreso de Contadores Públicos realizados en Lima, que estableció la adopción de las NICs. Es decir, que ya más o menos van 15 años en procedimientos de la utilización de estas normas, que también se ve reflejado en el artículo 223 de la Ley General de Sociedades. Aquí podemos ver algunos organismos armonizadores nacionales e internacionales, como podemos ver está la ONU, la OCDE, la ABM, la CIAT, la IFAC, la IASB, IOSCO, y la CINIP. La armonización contable también podemos verlo en España. La evolución de armonización contable en España, sujeto de emisor de las normas contables, estas son de contabilidad y auditoría de cuentas. Una vez en que ingresó España a la Convención de la Economía Europea como miembro de pleno derecho de la legislación mercantil, tuvo que ser adaptado a lo dispuesto en las directivas comunitarias en materias societarias. También podemos ver la armonización en el Perú, que las empresas cotizan en el mercado de valores, que deberán preparar sus estados financieros contables en base a las NICs y a las NIF. Esto se refiere a la organización que entre ambas, tanto las NIC como las NIF, tienen que trabajar en armonía, ¿no? O sea, que estar de acuerdo y compatibilizar. También se vio en el 17º Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú en agosto del año 2000. Y pues siguiendo en la armonización y estandarización, podemos ver que estos dos conceptos son muy diferentes, porque estandarización se refiere más que nada que es la globalización de mercados en el transcurso de la implementación, que toman en cuenta entornos económicos, pero es muy diferente a armonizar, que trata de adaptar, es decir, que implica la reconciliación de dos puntos de vista diferentes, permitiendo así evaluar condiciones de sistemas económicos. Y también podemos recalcar que se debe dejar claro que adoptar no es adaptar. El primer término, adoptar, encamina la contabilidad por nuevos senderos. Por el contrario, adaptar, el segundo, que hace alusión a la remodelación de la regulación contable ya existente. Aquí podemos ver algunas siglas que vamos a ir viendo más adelante, que son las NICs, las NIF, las SICs y las CINIF, que como pueden ver son las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera, la interpretación de las NIFs y también la interpretación de las NIF. Asimismo, podemos ver en el tema centrado qué es la armonización, que de acuerdo al diccionario de la lengua española es poner en armonía o hacer que no discuerden o se rechacen dos o más partes de un todo o dos partes de otras cosas. En sí podemos concluir que poner de acuerdo en conciliar las normas existentes. ¿Por qué tenemos la necesidad de armonizar? El deseo es de uniformidad contable, que el hecho que se vaya a arreglar o a formalizar o armonizar según las normas contables tiene que ser en una medición del patrimonio, en una entidad que debe lograrse con una máxima precisión posible, o sea, hacer productible la
La primera de ellas es que las condiciones de la economía no son las mismas en todo el mundo. En cada región, país, no sé, nación, todas las normas de alguna manera varían. La segunda es que los objetivos de la información financiera no son los mismos para todos los usuarios. Y la tercera es que aún dentro del mismo país ciertos fenómenos económicos pueden ser vistos e interpretados de diferente manera. Ya. Aquí podemos ver el proceso de armonización, donde los mercados exigen que los estados financieros de las empresas que operen en ellos se formulen de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahí podemos ver que la revisión, hay unos pasos también como los modelos vigentes, tanto federal, estatal y municipal. Aquí podemos ver el proceso de armonización contable, que se debe advertir que la aplicación de las NIF podría producir volatilidad, es decir, que al momento de nosotros aplicar la norma que está de acuerdo en la NIF 39, que son instrumentos financieros y reconocimientos de medición, estos pueden variar según se aplique de acuerdo a diferentes estados. Aquí también podemos ver normas peruanas relacionadas con la contabilidad. Estas normas se aplican aquí en Perú y más que nada está regido la Ley General de Sociedades, la ley número 26887, que en estos hace referencia a la preparación de los estados financieros. Estos se preparan según esta ley vigente a partir del 1 de enero de 1998. Y como segunda parte podemos ver el Consejo Normativo de Contabilidad de Dirección Nacional de Contabilidad Pública y Privada. Esta resolución es la número 013 del año 2008 del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual hace relevancia a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas establecidas en los organismos de supervisión y control. Aquí podemos ver las actividades realizadas por la SBS para colindar o estar más de acuerdo con lo que es la armonización contable. Esto se dio de esa forma. En el año 2005, que constituyó la Comisión Especial de la SBS encargada de evaluar las diferencias entre normas contables, tanto de la SBS y las NIF, oficializadas en dicha fecha para los tres sistemas financieros, tanto financieros, seguros y pensiones. También en el año 2006 elaboró la hoja de ruta de procesos de armonización que llevará a cabo la superintendencia que ha previsto. Por último, vamos a ver las conclusiones, en que la más resaltante de estas es la estandarización, que no debemos tomarlo como una obligación la armonización, sino por lo opuesto, tomarlo como una oportunidad de pertenecer y hacer parte del proceso de la globalización de mercados a nivel mundial, que eso debemos resaltarlo ante toda posibilidad, que la armonización es buena y no por lo contrario.